Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit compartió una canción en sus redes y las redes estallaron. ¿Va dirigida a Neslihan Atagül o a alguien más? Todo comenzó hace unas horas, cuando Burak sorprendió a sus millones de seguidores publicando una historia en Instagram con la letra de una canción melancólica, acompañada de una imagen en blanco y negro mirando por la ventana. Lo que podría parecer una simple publicación musical se convirtió rápidamente en un tema candente, ya que las frases elegidas por el actor dejaron una gran cantidad de preguntas sin respuesta. Lo que fuimos nadie lo sabrá, pero lo que sentí contigo nunca se olvidará, decía el fragmento. Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de especulaciones. Muchos creen que se trata de un mensaje indirecto a Neslihan Atagül, su excompañera de proyecto y con quien en el pasado se le relacionó sentimentalmente, a pesar de que ambos lo negaron siempre. Otros piensan que puede haber problemas en su relación con Fariye Evcen, su esposa, y que esta publicación sería una forma de expresar su tristeza sin decirlo abiertamente. Un fan comentó: esa frase no es casual, tiene dolor y nostalgia. Y todos sabemos quién ha sido importante en su vida antes de casarse. Mientras tanto, en Twitter, el nombre de Burak se convirtió en tendencia con etiquetas como Burak y Neslihan y mensaje para el pasado. Lo más sorprendente ocurrió cuando una cuenta de fans compartió un antiguo video de Burak y Neslihan grabado en el set de una serie, en el que ambos se miraban con complicidad mientras una canción de fondo decía: "Tú fuiste mi destino, aunque el mundo no lo supiera". Este video se viralizó junto con la reciente historia de Instagram, lo que reforzó aún más las sospechas de un mensaje codificado. Ante el revuelo, Burak no hizo declaraciones, pero sí volvió a subir una imagen esa misma noche, esta vez de espaldas, caminando solo por una calle con lluvia. Sin texto, sin música. Solo una imagen que para muchos fue más elocuente que cualquier palabra. Parece que está diciendo que se siente solo, que extraña a algo o a alguien, opinó otra seguidora en Instagram. Por su parte, Neslihan tampoco comentó nada directamente, pero esa misma noche compartió una fotografía de un libro abierto con la frase subrayada: algunas conexiones no se rompen, simplemente se transforman en silencio. Esta acción no pasó desapercibida y alimentó más la teoría de que ambos están enviándose mensajes ocultos a través de redes. Un periodista del mundo del espectáculo incluso se atrevió a opinar al respecto: esto ya no es casualidad. Cuando dos figuras tan importantes como ellos hacen movimientos sincronizados en redes, hay algo que está pasando. Puede que no sea amor, pero definitivamente hay un lazo que no está roto. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos seguidores de Burak mostraron preocupación por el estado emocional del actor, mientras otros lo acusaron de buscar atención o de ser injusto con su actual pareja. Fariye Evcen, por su parte, no ha reaccionado públicamente, pero muchos se preguntan cómo estará manejando esta situación. Mientras otros seguidores comenzaron a comparar viejas entrevistas, buscando pistas sobre lo que alguna vez pudo haber existido entre Burak y Neslihan. En una de ellas, rescatada por una cuenta de fans, Burak decía: a veces uno conecta con alguien de forma inexplicable, aunque no siempre sea el momento adecuado. Esa frase, dicha años atrás, volvió a cobrar relevancia en el contexto actual. En medio de toda esta agitación, una fuente anónima cercana a la producción de una serie en la que ambos actores habrían trabajado, declaró a un medio digital, durante las grabaciones: la energía entre ellos era muy evidente. Nunca lo confirmaron, pero había una tensión bonita, casi palpable. Lo que se ve ahora puede ser simplemente nostalgia, o un cierre de ciclo no terminado. Las páginas de entretenimiento no tardaron en montar teorías. Algunos insinuaron que Burak estaría atravesando una crisis personal, mientras que otros sugirieron que todo esto podría formar parte de una estrategia previa a un nuevo proyecto en conjunto con Neslihan. No sería la primera vez que un movimiento en redes termina siendo la antesala de una colaboración artística, apuntó un analista del medio.
La especulación aumentó aún más cuando al día siguiente, durante una entrevista breve en un evento benéfico, a Neslihan se le preguntó si había visto la publicación de Burak. Su respuesta fue tan ambigua como intrigante: a veces, las palabras no son solo palabras, y hay momentos en que uno simplemente elige no responder con palabras. Su mirada, firme pero con un deje de melancolía, fue interpretada por muchos como una confirmación emocional. Horas después, Burak volvió a agitar las redes con otra historia, esta vez, una canción instrumental de piano con tonos tristes, sobre una imagen de mar agitado. Sin ninguna frase, sin ninguna mención. Solo una emoción que parecía hablar por sí sola. Los comentarios no tardaron: él está hablando con ella a través del arte, esto es un grito de algo que no se pudo decir en su momento, el silencio entre ellos habla más que cualquier declaración. Mientras tanto, Fariye Epsen fue vista al día siguiente en una salida con su hijo, luciendo seria y sin emitir declaraciones ante las preguntas de la prensa. Los reporteros intentaron obtener alguna palabra, pero ella simplemente respondió con un cortés "no hay comentarios" antes de subir a su vehículo. Este silencio alimentó aún más la tensión en redes, donde algunos fans comenzaron a criticar la actitud de Burak por lo que consideran una falta de respeto emocional. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando una antigua colega de ambos actores, que participó en la misma serie, compartió un mensaje críptico en Twitter: "Lo no dicho también deja cicatrices". Pero hay miradas que lo dicen todo, incluso años después. Aunque no mencionó nombres, el mensaje fue interpretado por muchos como un guiño directo a la polémica. Por su parte, las redes siguen divididas: hay quienes sueñan con una reconciliación emocional entre Burak y Neslihan, aunque nunca hayan confirmado nada, y quienes defienden el matrimonio actual del actor, exigiendo respeto hacia Fariye. Un usuario lo resumió así: no sabemos la historia completa, pero lo que está claro es que hay emociones sin resolver flotando en el aire. Finalmente, lo más impactante ocurrió esta mañana, cuando Neslihan publicó una nueva imagen en blanco y negro, sujetando una taza de café frente a una ventana lluviosa, con la frase: "No todo lo que termina se olvida. A veces, simplemente aprende a respirar sin ruido". Esta publicación, combinada con todo lo anterior, ha sido interpretada como una confirmación emocional de que hay sentimientos aún vivos, aunque quizás ya no sean para ser vividos. Los próximos días serán clave. ¿Romperá Burak el silencio con una aclaración pública? ¿Responderá Fariye? ¿O todo quedará en este juego silencioso de miradas digitales, canciones y frases cargadas de significado? Pase lo que pase, el público ya está atento a cada movimiento. Porque, como bien dicen los fans, cuando el arte y el corazón se combinan, no hay forma de ocultarlo por mucho tiempo. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que Burak realmente envió un mensaje para Neslihan? ¿O piensan que fue una simple coincidencia? Comenten abajo su opinión. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de esta historia que aún está lejos de terminar.